Hola, soy Malena Sminiaski y voy a dar mi trabajo práctico número 2 de Historia Sociocultural del Arte 1. Voy a arrancar analizando el proceso de transformación de la pintura europea, producida entre el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en el marco de los movimientos neoclasista, romántico, realista, impresionista, postimpresionista y cubista, con los textos de Alonso, y con Frank Castell voy a analizar la diferencia entre las concepciones espaciales, tradicional, aprensiva y nueva concepción espacial. Primero, no hay una sucesión de movimientos como en épocas anteriores, sino una simultaneidad, con dinámicas de diversos estilos. En este sentido, el neoclásico es una reacción ante el barroco, porque lo exhiben en oposición al rococó, propio de la nobleza aristocrática, expresado en obras como Cerrojo, de Jean-Honoré Fragonard. En contraste con la mirada barroca, los artistas neoclásicos vuelven la vista a épocas pasadas, en particular a Grecia y a Roma, a la Grecia clásica y a la Roma de la República y el Primer Imperio, los cuales imitan sus formas estéticas. Un ejemplo es el juramento de los Horacios. Aunque el juramento es un encargo de la monarquía francesa con fines propagandísticos en el que se representan héroes clásicos que aluden al rey de un modelo ejemplar, cuando esta pintura se expone en el salón, es saludada como expresión de los nuevos principios revolucionarios, lo que la convierte en un símbolo de la Revolución Francesa. El mensaje que representa es que es necesario anteponer los valores públicos y la defensa de la patria a los intereses privados y ofrecer, si es preciso, la vida en el altar de la patria. Un ejemplo son obras de Théodore Géricault. Pasamos con el realismo, que tiene referentes como Gustave Courbet, quien, al igual que Honoré Daumier, entienden al arte como un espacio de lucha y resistencia, en la que muchas veces su visión de la realidad se expresa a través de la crítica social y política, como en El vagón de tercera. De Daumier, artistas jóvenes que empiezan a explorar el vínculo expresivo con la naturaleza. Es una actitud de abierta oposición al sistema vigente, no solo en el ámbito plástico, sino también en el orden social. En el impresionismo, con Manet, transforma definitivamente el lenguaje plástico, ya que los impresionistas desechan el color local en pos de la apariencia de la luz que le da a los objetos. Es expresado a través de la fuerza de la luz y la riqueza del color. En el posimpresionismo no hay una escuela, hay individualidades muy marcadas que hacen la mirada el eje estructural y nuevo soporte simbólico de la obra. Representan el ojo en movimiento y geometrizan las formas que constituyen la base de las primeras exploraciones cubistas de Picasso. El cubismo se diferencia de la antigua pintura porque no es arte de imitación, sino que de pensamiento que tiende a elevarse hacia la creación. Al representar la realidad concebida, el pintor puede dar la apariencia de las tres dimensiones, puede en cierto modo ubicar. En conclusión, la historia de la pintura del siglo XIX europeo hay una serie de relaciones entre los conceptos de modernidad, estilos artísticos y revolución, el fin de un tipo de narrativa y los vínculos con los que los movimientos sociales se expresan en obras de clave de la producción artística. Al cambiar la mirada subjetiva del mundo, los artistas empiezan a cuestionar qué es lo que pintan y de qué manera. Por eso tiene mucho que ver el contexto que estaban pasando con sus revoluciones y distintos cuestionamientos que estaban habiendo en la época, con cómo se ve representadas en la obra de estos movimientos y cómo va evolucionando. Luego voy a pasar con Frank Castell. El espacio plástico medieval es compartimentado o tradicional. Se representa en viñetas para fijar los dogmas del catolicismo. La obra no era independiente, tenía que adaptarse a las necesidades de otras artes, como la arquitectura en las iglesias más que nada. Luego el espacio renacentista es escenográfico, ofrece el espacio de geometría euclidiana. Es un espacio cúbico. Su concepción espacial es escenográfica, líneas de fuga se reúnen en un único punto. Tienen en común hipótesis sobre el hombre y la naturaleza, con una fuente única de luz. Una obra de ejemplo es Piero de la Francesa en La ciudad ideal. El espacio romántico y realista también es escenográfico.
El espacio impresionista aprensivo ofrece una nueva manera de representar el espacio más que una nueva concepción de la misma. Plantean el problema de los espacios diferenciados, cuando cambia la visión del hombre sobre la Tierra, y el problema de la triangulación del espacio. Hay una gran influencia japonesa y se plantean 3 problemas: las relaciones entre la forma y la luz, la triangulación del espacio y los valores táctiles. Un ejemplo es las cualidades por medio del color, con Monet, y con Degas y sus primeros planos en una visión fragmentaria y cercana del mundo. El espacio postimpresionista y la nueva concepción. Kazan renuncia a llevar sus composiciones al cubo escenográfico. Crea una nueva escala de relaciones de cosa-espíritu, un espacio imaginario, con Van Gogh y Gauguin. Descubren la posibilidad de representar atributos espaciales por empleo del color puro. La línea no es un rasgo de visión pictórica, sino de dibujo moderno. No es un espacio unificado, es el espacio mental o sentimental. Ahora, con el texto de Burger, analizo cómo se constituye la figura del artista vanguardista, cuáles son los nuevos comportamientos artísticos, cómo se transforma la espacialidad de la obra y de qué manera involucra al público. Las obras vanguardistas son obras no orgánicas, alegóricas. La unidad de lo particular y lo general está mediada. Busca romper las normas de lo establecido, el statu quo del arte atacando sus instituciones. No se autollaman arte, se relacionan negativamente con esta categoría. Provocan a la concepción en esencia del arte, poniendo su firma en obras de reproducción en serie. Esto para la época revolucionaria. Intenta llevar el arte a una expresión cotidiana y no solo que las obras queden en los museos. Igualmente fracasan. También es una ruptura con la tradición, porque ven al material que es solo material y lo extraen de su contexto funcional que le da significado. Las obras vanguardistas se muestran como reproducción artificial. El montaje puede servir como principio básico, porque está compuesto por fragmentos de una realidad. El artista vanguardista no busca en sus receptores la intelectualidad, sino que se cuestionen su cotidianeidad y la necesidad de modificarla. Un ejemplo es Picasso. Voy a analizar ahora el carácter polémico de los movimientos de vanguardia representado en una de sus obras, con el constructivismo y el dadaísmo. El constructivismo surge en Rusia en 1914, se hace más fuerte después de la Revolución de Octubre, en el 1918. Lo separan del arte puro porque busca construir la mirada desde la búsqueda del sistema socialista. Una obra puede ser El cuadrado negro, de Malevich. Rompe con el arte tradicional, dejan de hacer arte burgués. Crea un nuevo centro de formación que transmitía un nuevo sistema de enseñanza que buscaba conectar el arte con la industria. La construcción de un sistema socialista no es un arte bello, arte moderno, industrial, que busca reforzar la capacidad del trabajo y evolución que los trabajadores representan. El arte se hace con el lenguaje del trabajo del pueblo. Bueno, como la obra del cuadrado negro, que busca acabar con cualquier alusión al arte tradicional, siendo simple y a la vez muy difícil de interpretar. Crea un mundo en el que no hay nada, pero a la vez está cargado de oscuridad. Sobre una figura geométrica puede verse como el sentimiento, esta es una opinión personal, puede verse como el sentimiento de encierro y reproducción de la cotidianeidad que produce el sistema. Malevich busca sintetizar el lenguaje y busca la reacción de los espectadores. Crea una nueva sintaxis. La obra no es representación, es la realidad representada. Luego el dadaísmo, en Suiza en 1916, en el Cabaret Voltaire. Tiene 2 principios: el sinsentido del arte mismo y que el arte se puede hacer con cualquier cosa. Si es inútil, es arte. Con esa ironía trabajan. Una obra puede ser de Marcel Duchamp, La rueda de bicicleta, en 1913, que puede ser pensada como un monumento de la crisis de la modernidad y la visión del arte de las vanguardias. Ahora,
¿Por qué son polémicos estos movimientos? Porque rompen y pareciera que provocan a la crítica del arte convencional. El constructivismo desafía lo estético, la belleza y el labor del arte. ¿Por quién está hecho y para quién y con qué objetivo? Crítica muy gráfica todo el sistema capitalista. Y el dadaísmo no cuestiona tan explícitamente el sistema, pero sí la reivindicación de qué es el arte. Pone en jaque a esa pregunta, que ya de por sí es polémica para las escuelas tradicionales. Se burla de la belleza hegemónica, encontrando arte y haciendo de una obra cualquier objeto cotidiano sacado de su contexto. A partir de los textos de Marchand Fils y Wash, explico el proceso de desmaterialización de la obra del arte a lo largo del siglo XX. En el siglo XX hay dos alternativas iniciales, unos movimientos, la renovación sintáctico-formal de un modo con frecuencia unidimensional. Otros articulan las dimensiones semánticas y la pragmática, dedicando menor atención a la sintáctica de las formas. Ambas rechazan lo institucionalizado en los géneros artísticos heredados. Se cuestiona el estatuto existencial de la obra como objeto. A esto es la desmaterialización. Reaparición de tendencias icónicas desprestigiadas desde el surrealismo. Es una reacción informalista en el campo abstracto. Planteamientos sobre el estatuto existencial de la obra y nociones tradicionales del objeto artístico. En el arte tradicional predomina el objeto sobre la teoría. En el modelo sintáctico-semántico, la abstracción se da un equilibrio hasta abocar a situaciones límites, como en el arte conceptual, donde prevalece la teoría sobre el objeto. Ya no basta la obra, sino que deben marcarse las teorías que la fundamentan. Esto es importante. Importan más los procesos formativos y artísticos de la constitución que la obra realizada en sí. La obra como signo intermediario entre su productor y su consumidor. Insertan el arte en las teorías de los lenguajes. Se ven tres dimensiones semióticas: sintáctica, semántica y pragmática. La perspectiva idealista pensaba que la innovación es fruto maduro de la libertad creadora. Este perpetuo mito de la autonomía del arte, la obra nueva, de un modo completamente autónomo, tiene un momento, una realidad histórica y un contexto. Por ejemplo, en el arte conceptual. Y ahora el punto 5. Voy a elegir uno de los movimientos analizados en el texto de Lucy Smith y voy a responder. Yo elegí el arte afroestadounidense, afrocaribeño, feminista y gay. ¿Cuáles son sus principales influencias y referentes? Empezando por el arte afroestadounidense y afrocaribeño, con movimientos por los derechos civiles, Sam Gillian, que era un artista negro, Morris Louis, Martin Purcell, influencias de Donald Hood, Jean-Michel Basquiat, Adrian Piper y Judy Chicago. En el arte feminista, Artemisa Gentileschi, Frida Kahlo y Dureu en el arte gay, y Derek Sherman también en el arte gay. Luego, la relación entre artista y obra y público era peculiar, porque la obra era colaboradora del artista para comunicar su causa. Es el enlace para visibilizar su postura e ideas, explayar las emociones del artista en la obra y penetrar la moral del espectador. El tipo de material que explora es de significados políticos, videos, performance, bordados. En algunos casos de obras feministas se evitaban usar medios copados por el arte masculino, como la pintura y la escultura. Otros materiales eran el collage y los desnudos en fotografía. Un ejemplo son las fotografías de Georges Dureau. El vínculo que propone con el espectador
es mantener un diálogo, un cuestionamiento, que la obra incomode a las propias actitudes del espectador. Y los espacios que se eligen para exponer estos trabajos son en el arte callejero, en la vía pública en algunos casos, otros en galerías de arte, muestras alternativas y en algunos museos. Bueno, esto fue todo de mi trabajo número 2 de Historia Sociocultural del Arte.